3:18 a.m. East African time. And very, very powerful night here. The Lord Almighty speaking about the glorious coming of the Messiah at such a time when the breaking news right now is that northern Israel has been hit, including the Galilee. Essentially, the Galilee and West Jerusalem people are evacuating. Excuse me. Yeah, so these attacks have been in waves. Amados, a lot of missiles to northern los misiles, Israel, parte de Galilea ha sido golpeada schools and universities y in hay Israel have been shut down. evacuación. Han cerrado las universidades en Israel Haifa is y on las the escuelas. Haifa está en alerta alta. Estas son las noticias de última hora, A wave amados. of cluster bombs have been Y thrown at Israel, cluster missiles. los misiles, las bombas, Some are being intercepted. algunas están siendo Very, very serious. Extremely serious right now. detenidas. Es serio ahora mismo. And so, blessed people, Entonces, this is the time at which we're coming to you. And ese we es saw in en the el first, momento que estamos in the llegando a second ustedes, segment, en este that segundo the Lord does define segmento, the cuando el people Señor that will define enter into His al kingdom. pueblo que entra a su reino. He defines Él them los define as those who are como in Him, aquellos que están en Él, those who are in aquellos Christ que están Jesus. en Cristo Jesús. And Y in that definition, en we esa have seen definición that really vimos being in Christ, being in Him, que estar en Él, Jesus, en Jesús, is a very, very important part of the es Christian una calling. parte muy importante That del is all llamado that came out cristiano. of that segment. Eso fue lo que salió de ese That segmento, the people He will take into que el glory pueblo, que la gente que Él se llevará a su reino de la people gloria that are son in personas que están en Él. and we see some missiles have struck Y Lebanon, Beirut. vemos que algunos All people are misiles outside han at night golpeado now. It's al very Líbano. Very, very Muy serious. serio, muy serio. And on the Iraqi side also, Y en el lado de the oil Irak tankers have been hit se han golpeado algunos tanques by a de boat full of aceite, explosives. de And then some ships creo que that de were trying petróleo, de to aceite. cross the Hormuz Strait, the Strait of Y Hormuz. también el They have been struck, Strait de they are Hormuz ha sido golpeado and missiles have been y sent misiles han sido enviados to Qatar, UAE, Qatar Bahrain. They hit an y oil Bahrain. tanker, Saudi Arabia. They hit an oil refinery, the only oil refinery there. Han golpeado And un Bahrain lugar de and, refinar and aceite, ahí el Saudi único Arabia lugar. also. The destruction La in Beirut is destrucción. unbelievable also. También And a lot of el problema que han tenido con military el estrecho de Hormuz, strikes, mencionó. missiles have struck Misiles Iran, que han golpeado a Irán Marivan, Iran, and many other cities. y muchas otras Teherán. ciudades, Teherán. Very serious Muy moment, blessed serio people. The momento, prophecy bendecido that pueblo. I La gave profecía que yo di while standing on the mientras mountain of the Lord estaba in Jerusalem, the parado en el mountain of Hashem. monte del So we have Señor seen that en Jerusalén. Jesus, Hemos visto the que Lord Jehovah, el Señor Jehová, He does define those Él define who a are his, aquellos those que who are going son to enter de Él, aquellos que van a entrar into the rapture of the church. al rapto de la iglesia. And He calls them those who are in Y Him, los llama aquellos que están those en who are Él, in Christ, aquellos que están en Jesus. Cristo Jesús. And we have seen that being in Christ Jesus is a very, very Hemos critical visto que estar en Cristo Jesús es algo muy aspect of crítico. our identity, the calling, the Christian calling. La identidad, el llamado cristiano, Él That you demanda be in Christ. que estés en Cristo. And that being in Y Christ eso de estar en Cristo essentially becomes our identity. That is esencialmente now se who we convierte are. en nuestra identidad. And if you're in Christ, Si the estás en Cristo, characteristics, the las features have been said las here. New características creation, born que se han again, dado aquí, nueva believing, creación, nacido de nuevo, no condemnation, creyendo, redemption no of the soul, condenación, la redención spiritual del growth, alma, nearness to God, crecimiento your del heart, alma. your life is up there with Jesus. Tu vida está allá And arriba so con forth and Jesús, so tu forth. corazón, And y the cascade, the la downstream events cascada, los eventos the Lord has defined. que el Señor ha definido aquí. And now I want to Ahora quiero visitar another part of this otra tremendous parte prophecy de esta tremenda of 1 profecía de Thessalonians primera chapter de 4, verses 13, Tesalonicenses 4, verses versículo 13 to 14, 18. versículo
13 And al we see very 18. clearly Y in vemos this scripture, I read claramente it en again esa here, escritura, la voy a leer de nuevo. 1 Thessalonians chapter Primera 4, de Tesalonicenses, capítulo we are 4, reading 13 to 18. 13 al 18. And you see here, Y ves aquí, it says, for the Lord dice, himself will come down from heaven, verse porque el 16. Señor, el versículo For 16 the está Lord himself will leyendo, come down from heaven porque el with Señor a mismo loud con voz de command, mando, con with voz the de voice of the arcángel y archangel, con trompeta de and with the Dios, trumpet call of God. And the dead in descenderá del Christ cielo y will los rise muertos en first. Cristo That is very resucitarán serious. primero. Eso es algo muy serio. He's saying Él está diciendo that the Lord que el Señor will make a loud command va a dar on that day. una I've gran seen him come, orden, un gran comando. and I have Y yo lo heard he even the visto words venir y that the incluso he archangel escuchado announces. las palabras que el arcángel anuncia. The Lord himself El will Señor make mismo a huge a command, a loud command in Va a the dar sky. al aire va a dar God Almighty una himself orden will make a loud command in the muy sky. en voz alta, And y that command esa orden will wake the people up from their graves. va a But I despertar heard the a la voice of the gente de archangel sus announcing, look, tumbas. the Lord is about to appear in the sky. That one I Yo- have published globally. Yo he publicado esa profecía que When the yo Lord dije, showed me how mira, the cuando el rapture will Señor me take place, mostró how the cómo iba a Messiah will ocurrir come. el rapto, cómo vendría el Mesías, Then he showed y me me mostró how the archangel cómo would el announce when the arcángel va a glory appears anunciar in the sky. cuando se The aparece trumpet sounds. I've always, los sonidos de la repeated trompeta, that los trumpet he sound repetido globally. también a nivel global. Pa, para, para, pa, 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 pa. Pa, para, pa, pa, pa. And then the archangel also Y entonces shouts el after the arcángel Lord. también grita. The archangel shouts, El arcángel grita. look, the Lord is about to appear in the Dice, sky. mira, el Señor está a punto de aparecerse en That el is cielo. very serious. Eso es muy serio. The command of God. La orden de And that Dios shout en voz he talks alta, about amados. here again, verse 16, 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Nuevamente, versículo For the Lord himself will come 16 down from heaven de Primera de in a Tesalonicenses loud 4, from heaven porque with el a Señor loud mismo con command. voz de mando, con Very voz de serious. arcángel y con trompeta Meaning de the Lord Dios. Jesus Muy himself serio, el will Señor descend from Jesucristo heaven on that mismo day, descenderá ese and he día will del cielo shout y Él va a his command. gritar su And then, of orden course, plus the en voice gran of the voz, archangel, the trumpet. la But those trompeta, la three voz del put together, arcángel, pero they esas symbolize the cosas authority, simbolizan la autoridad, the tremendous la authority of tremenda the Lord, autoridad del Señor, the power of the el Lord, the poder del command of Señor, God. la orden del Señor. Very, very serious. Muy, muy serio. We remember very Recordamos muy bien early in Genesis chapter en 1, Génesis capítulo 1, when the Lord by cuando el voice, Señor por voz, he shouted, Él gritó, he shouted, he spoke Él habló with authority, con autoridad, by command. ordenando. He spoke and there was creation from his Él habló the authority y hubo of the creación. command of God. This is what the Lord is Esto es lo que el raising here. Señor está The authority of the voice of God making destacando a aquí, la command. autoridad de Dios Remember in dando Genesis esa 1, orden. he ¿Recuerdas en commanded Génesis and 1? creation Él became. ordenó Came y to la be. creación se Just apareció, that you may understand how existió, significant para que it will be on that entiendan day. lo significante que How va, mighty lo that significativo day will que be. va a ser ese día, lo poderoso que va a ser ese día, Because the porque command of God, the la orden voice de of God Dios, la voz de commanding, Dios ordenando, created everything. creó todo. He says, Él dice, verse 3, versículo and God 3, said, y Dios dijo, let there be sea la light, luz, y fue la and there was luz. light. He spoke throughout. Y habló a través. Here he's raising the Aquí él authority está hablando de of la God's autoridad, command de la orden that de will Dios, raise que people va from their a graves. despertar a la gente de sus tumbas. That command will break open Esa every orden grave va a abrir toda where the tumba beloved, donde those who are in him donde are. están aquellos And the que están holy en él, saints, que murieron en él, y los santos, those who have
honored Jesus que han honrado a Jesús in this life, en they esta will be vida honored on that van day. a ser honrados Those who en died ese earlier, día. Aquellos que se murieron He will antes, raise them. Él los va a resucitar, los va a This is levantar. very powerful. Esto es This muy kind of poderoso. assurance he's giving you Este tipo that is de beneficial aseguranza to be que born Él again, está dando, que to be a es holy beneficioso Christian, ser right on this nacido de nuevo mientras estás The en esta command tierra of siendo God is un not a santo. joke. The Lord El says in the Señor book of dice en el Isaiah, libro de chapter Isaías 55, 55, Isaiah 55 verse 11, just that you may understand versículo 11, the command that shouts on the day of rapture. It para que will entiendan take esa place. It will orden open- en ese it día del will rapto, open all the tombs que van a abrir todas where las the tumbas, beloved que va a are. abrir todas las tumbas. Isaiah 55, Isaías 55, verse 11 versículo says, 11 "So dice, is my word así será that mi goes out palabra from que my sale mouth. de mi boca. It will not No return volverá to me a mi empty, vacía, sino but will que hará accomplish lo que yo what quiero I desire y and será achieve the purpose for which prosperada I en sent it." aquello para que This is la the message envié. the Lord is saying, that on Este that es day, el mensaje He que himself Él está will diciendo, command que them en ese out. día Él mismo va a The ordenar, Lord himself will el descend mismo from heaven Señor with a va a loud ser enviado shout, a del loud cielo command. con una orden en Authority, voz alta, la power in that autoridad, command. poder en esa orden, And en he ese says, comando. Y from dice, that command, they will saliendo come de up, esa they will orden, resurrect. van a ser This is resucitados very serious los what the Lord has muertos. laid in this Esto prophecy. es muy serio lo que Very, el very Señor ha serious. dicho en esta The loud profecía. command. Orden en voz alta. And with that command, Y con esa orden en voz they will alta get up, se levantarán, they will be raised serán from the dust. levantados del polvo. Very, very serious, Muy, blessed muy people. serio, bendecido pueblo. And in the book of John chapter 11, Y en el verse libro de 43 Juan says, 11:43, when he had said this, Jesus called out, cried out in a loud voice, "Lazarus, come out." y habiendo dicho esto, the dead clamó man a came gran out, voz, Lázaro, his hands ven fuera. And feet Y wrapped Lázaro salió. with straps of linen and a cloth around his face. El que había muerto salió Jesus atadas said, las manos "Take y los off pies the con grave vendas clothes y el and rostro let him go." envuelto en su sudario. Very serious. Jesús les dijo, desátedle y déjedle ir. The same command. He shouted, Desátedle y dejadle "Lazarus, ir. come out." Él grita en This is gran what the voz, Lord is dice, talking about Lázaro, ven fuera. The massive De eso está hablando el command, Señor. authority and Ese power, comando, sovereign esa power, orden sovereignty soberana, that will reign poderosa, on that day. que va a reinar ese día. That on that day the Que en Lord ese día will el Señor speak, he will hablará, shout with power. gritará The way he a shouted, gran he voz called out con Lazarus, poder, and Lazarus came out of the tomb. así como Jesús It doesn't matter however clamó much a gran voz, his body Lázaro, had ven fuera. disintegrated, become pus no importando and que fluid. The bones el now cuerpo were se there. había The skull, desintegrado, the eyes have rotted, la pus the soul has en gone up to be with the Lord. He todo called back. el He cuerpo, called it back. pero él lo Very, regresó a la very vida. serious. They shout, the Lord Él on that day clamó will descend a gran voz. with a En ese shout, with día, a loud el command. Señor va a descender con esa gran voz. The Lord Jesus himself descending from heaven. Va a clamar a The gran same voz. Jesus who Ese mismo ascended into Jesús heaven, que ascendió al cielo. As you see in the book of Como Acts ven chapter en el 1, libro de verse 11, Hechos he is the same one that will 1:11, es el descend mismo now. que va a descender The ahora. Lord himself El will Señor descend mismo down, va a descender ahora, descend from heaven. descender del cielo, And he will bring, y traerá, he is coming with his authority, viene con su autoridad, with his power, con su poder, sovereign con power. su poder And he's soberano, coming with his y viene judgment con also. su juicio también, viene con su juicio He's también. coming Él viene with his tremendous kingdom also. con su reino tremendo He's- también. He is coming Él viene from heaven, del descending. cielo, desciende del cielo. And that is when Y now ahí es you see, cuando he begins to roll out Él the process empieza of a that prayer. That prayer says, "Your kingdom come, thy kingdom come." esa oración That ahora rolls out se hace once the realidad, rapture tu happens. reino, That rolls out venga the tu process reino. towards the millennial reign and the eternal eso state. ahora empieza el proceso hacia el When he reino comes out of milenial. heaven, finally, he Cuando steps finalmente out. He Él sale steps del out. I have cielo, seen him step out yo of lo he heaven. visto salir In del the vision, I cielo. have En la seen him visión, step out of yo lo he heaven. visto It's salir del tremendous. cielo. Tremendo. A loud shout, and A Lazarus gran came out. voz, clamó a And gran in voz John y chapter Lázaro 5, 28, salió. 29, he says the following. He says, Juan- "Do not be amazed at this. A time is coming when all who are in their graves
No os maravillen de esto, porque vendrá ahora la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está en Juan 28, amados. Y 28, 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La voz del Señor, el gran clamor, no es una broma. El Señor va a salir en ese día del rapto. Él saldrá del cielo al espacio aquí arriba. Y va entonces a iluminar todo el expanso del cielo con toda su gloria. Yo lo he visto llegar, es tremendo. Él capta todo el universo arriba, todo el cielo arriba. Y yo veo su corona de oro, que parece como diamante. Debido a esa gloria infinita de su venida, se va a iluminar como diamante. Y aquellos que están en Él serán llevados. Eso es tremendo. Estar en Él es lo que define nuestro llamado. Ser cristiano significa estar en Él, ser nacidos de nuevo en Él. Eso es lo que define incluso la vida que vivimos. Eso es lo que Él dijo en el segmento previo. Anterior. Es mejor ser encontrado en Él. Eso es lo que define el tipo de vida que vamos a vivir. Cuando miras a alguien, como ellos, sus elecciones, que no están haciendo las cosas del mundo, están en esa vía estrecha. En Él es lo que determina la vida que viven aquí. La consagración, la separación, la santificación, y determina también esa eternidad, la esperanza y el juicio determina, porque recuerda que no hay condenación para ellos. Esto es serio, porque va a ser un día monumental. El Señor literalmente va a bajar del cielo. Va a tomar un paso afuera del cielo. Histórico momento que va a ocurrir. Va a pisar afuera del cielo, y con ese clamor en voz alta, el poder de Dios, el trono de Dios incontestable, es ahora la autoridad del trono. Y Él va a clamar a gran voz, y saldrán de sus tumbas. Él va, y ese clamor es insoportable. Salmo 47, 5. He says the following. He says, God has ascended amid shouts of joy. Dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Mira eso. Salmo 47, 5. Y ellos dicen, no podemos escuchar más. Éxodo 19. Éxodo 19. Él va a descender con gran clamor masivo. The book of Exodus 19, verse 16, it says the Versículo 16 de Éxodo 19. On the morning of the third day, y dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces el Señor mismo descenderá con gran clamor, con esa voz autoritativa de Dios, la que en Isaías 55, 11, que hizo toda la creación. Ahí vemos que ese clamor va a sacarlos de sus tumbas. Las tumbas se abren. Es algo tan temible. Yo pensé que era un terremoto que golpeó toda la tierra, pero yo vi sus cuerpos gloriosos que subían en la gloria pura del Señor. Esto es serio.
with a shout. Con ese clamor. The Lord himself el Señor will descend mismo with a shout. Descenderá con ese clamor en voz alta. And he says, y dice, and then, entonces the dead in Christ, los the dead muertos in Christ en Cristo resucitarán. But let's look at the trumpet. You see, Pero Exodus 19, miremos la trompeta. 16, Éxodo 19:16. El sonido de bocina muy fuerte. And that trumpet, you see it also Esa in the book of trompeta la ves Corinthians chapter Primera 15, de Corintios 15. Verses 51 and 52. At the last trumpet, that trumpet 51 al the 52. trumpet that Esa is trompeta va a sonar, los está llamando ante Dios, para adorarle, que salgan. The rapture church. Esa iglesia raptada tiene que salir. Es tiempo de entrar a su hogar eterno, el hogar de los justos. Muy serio. The trumpet blast. El clamor de la trompeta. Aparecerse ante el trono de Dios ahora. En el libro de Josué. The book of Joshua. Libro de Josué. In the book of Joshua. El libro de Josué. 20. Capítulo 20. The book of Joshua, blessed people. El libro de Josué. Capítulo 20. Joshua chapter 6 verse 20. Oh, disculpe, es capítulo 6 versículo 20. Joshua chapter 6 verse 20. Josué capítulo 6 versículo 20. It says the following. Dice lo siguiente. It says when the trumpet sounded, cuando entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios Todopoderoso ha usado trompetas. There will be trumpet blasts. The trumpet judgment will take place. Va a ocurrir el juicio de las trompetas, llamados a la asamblea. Dice que él va a hablar en gran voz. La autoridad los va a sacar de la tumba. Es un día monumental, es algo monumental. And so, sometimes in the Bible, entonces, when you read the Bible, the trumpet, when the watchman trumpet, the trumpet signaled war is coming. El velador suena la trompeta, anuncia tal vez que viene guerra, en otra ocasión anuncia que es victoria. La presencia divina de Dios que va a llegar a la montaña. Pero aquí está hablando que aquí está anunciando que ha llegado el tiempo final, llamando a la gente que salga porque el juicio ha llegado. Dice, los muertos se levantarán primero. The dead will rise first. Los muertos. Job 19:25-27, he says, he would rise from the rot, he would rise from the graves, and he would have a body, glorious body, and see the Lord. Al cual verá por sí mismo. No. Libro de Job. The dead will rise first. It's such a monumental day that will be. Va a ser un día tan monumental. And the Lord is saying that this is a serious time. 25 al 27, creo que es Job 19, 25 this is the time now to be ready for that monumental day. It's not a simple day. No es un día, no va a ser no es algo simple, un día simple. Va a ser un día irreversible. Y por voz el mundo cambiará para siempre. Por voz él dijo que me dijo, ve y diles que cuando el rapto ocurra va a cambiar el estado de la tierra. Yo creo que Job 19, 25 al 27, amados, anteriormente. Entonces es mejor que te prepares ahora, que se están ahora cumpliendo las profecías por todo lado en la Biblia. Este es el tiempo. So, let's look at the certainty. Quiero ver la
la garantía de que ese día va a ocurrir. The certainty of that day. In 1 Thessalonians Primera de chapter 4 verse 15, you see it says, Primera de Tesalonicenses 4:16. Estamos hablando ahora de la certeza de que esto va a ocurrir. Until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep in him, giving a guarantee that this process will take place, this event will happen. Esto aquí habla de que este proceso va a ocurrir. The certainty of that day. La seguridad de ese día, la certeza de ese día. And we saw y vimos in John 14 that Jesus himself, en Juan 14 que Jesús mismo is in red. Está en rojo. Prometió que él vendría, que él regresaría y se llevaría a la iglesia. And yet, y sin embargo, if you read the book of Daniel, chapter 9, si lees el libro de Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9, Daniel capítulo 9, the book of Daniel chapter 9, it says the following. Dice lo siguiente. From verse 24. Del versículo 24. It says 77 are decreed for your people. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, to bring in everlasting righteousness, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es muy serio. Estamos hablando de la certeza que el rapto ocurrirá. ¿Qué certeza? ¿Qué aseguranza tenemos? Podemos estar seguros porque yo lo he visto venir, y el Señor lo ha comprobado abriendo ojos ciegos, levantando lisiados, abriendo el cielo 29 veces, la lepra sanada, tumores se disuelven. Y todo esto que Él ha hecho, y VIH también es sanado, Él ha confirmado con todo eso que es seguro que lo que yo he dicho del rapto ocurrirá. Y sin embargo, en el libro de Daniel, capítulo 9, 27, habla de eventos que ocurren dentro de los 77. Dice que las primeras 69 semanas corren seguidas, pero después de la semana, en la semana 69 llega el Mesías, pero no tomará el trono en ese momento como rey todavía. Esto es tremendo. ¿Por qué? Estas cosas fueron cumplidas. Fueron cumplidas con precisión. Llegó en la semana 69, llegó el Mesías.
pero el reloj no se ha vuelto a reiniciar. Entonces sabemos que el rapto ocurrirá porque la iglesia tiene que ser sacada. Su viaje en la tierra tiene que terminar, tiene que llegar a su fin. Antes de la tribulación tiene que salir la iglesia de la tierra, así que tienes que estar seguro, debes de estar seguro que el rapto va a ocurrir. Entonces tienes que prepararte. Ese peregrinaje de la iglesia en la tierra tiene que llegar a su fin. Estas profecías han sido cumplidas. Y también creo que cuando entren en la semana 70, esa profecía se cumplirá también en el pacto de paz y todo eso. Yo he dado algunas profecías que ocurren durante la tribulación. Aquí está la prueba de que ocurrirá el rapto. Daniel todavía no se ha cumplido la semana 70, pero la iglesia ya no va a estar aquí. Esa es la garantía de que el rapto ocurrirá. Entonces, por eso, cuando lees Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Jesucristo que nos rescata de la ira venidera y esperarlo a Él. Está hablando del rapto de la iglesia. Está diciendo que la iglesia no verá la ira. Porque vas a ver ira cuando hemos visto claramente hasta este punto. Hemos visto claramente que aquellos que están en Él no tienen condenación. No tienen condenación. ¿Por qué entonces vas a estar tú bajo condenación? Cuando miras a esas armas, los B2, B1 bombarderos, en la base del Reino Unido, y esos B-52, el Señor te está dando la imagen de lo que viene. Dice que la tribulación viene. Ves literalmente ves bombas siendo puestas en los aviones. This is serious. He's telling you that the church does not belong to that time. Él dice que la iglesia no pertenece a ese tiempo. Esperar a su Hijo. De hecho, Él está ahí, yo lo vi en el esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien no nos libra de la ira venidera. Ese es el día del gran rescate, el día del rapto. Y dice que cuando tú miras a Daniel 9, 24 al 27, y ahora lo conectas a esta profecía aquí en Primera de Tesalonicenses, entonces tienes que saber que la semana, esa semana en Daniel, no es para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a los otros.
y edificar unos a los otros, así como lo hacéis. La garantía, la aseguranza, la certeza de que el rapto ocurrirá es esta aquí. Daniel 9, 24 al 27. Encuentras que todo eso se ha cumplido excepto lo que todavía no ha ocurrido. Dice que no ha ocurrido la semana 70. Miren sus pantallas en sus noticieros. Esa profecía de la semana 70 está lista. Estas bombas en Qatar. Mira Gaza, mira Ucrania. Las profecías que yo he hablado, te puedes dar cuenta que la ira viene. Y está diciendo aquí muy claramente en el versículo 9 que Dios no nos ha puesto para ira. En Primera de Tesalonicenses 5:9 al 11. Creo que también mencionó Primera de Tesalonicenses. Pero dice que la ira viene cuando se desata esa semana 70. Yo he visto el rapto. Primera de Tesalonicenses. El Señor me ha dicho que pronto ocurrirá. Eso es tremendo. Creo que mencionó Primera de Tesalonicenses 1 también. Una de las cosas que te das cuenta es que la iglesia entrará al cielo y que hay un pueblo en particular que entrarán, que son aquellos que están en Cristo. Esa es la segunda cosa que te da cuenta, de la que te das cuenta. La tercera cosa que te das cuenta es que Dios va a pararse se va a escuchar, se va a sentir esa autoridad de la voz de Cristo y van a encontrarse con Él en el aire y entrarán al cielo. Esa es la misma orden en Génesis 1 que hizo la creación, que la trajo a existir. La voz de Él no puede regresar vacía, tiene que cumplir el propósito. En Juan 5, 28 y 29 dice que aquellos en las tumbas lo escucharán. Los que han hecho el bien escucharán esa voz y resucitarán. Los que han hecho el mal, eso es otro tema. La certeza del rapto es otra cosa de la cual te das cuenta que tiene que ocurrir. Y de esa forma ves que Él ha hablado conmigo, me ha enviado con autoridad y poder, y yo he hecho cosas ante sus propios ojos, sanando VIH, cosas que te deben. Si la voz dice VIH es borrada, se hace. También muchos sordos, gran cantidades de sordos y de ciegos se sanaron. La guerra en Ucrania, en Gaza, la guerra ahora en Irán. Ahora puedes saber. Y todas las otras cosas, terremotos, Chile, Haití. Ahora incluso tienes que saber que el rapto del cual se está hablando, que el profeta está hablando, tiene que ocurrir. Y ahora llegas a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Ves que hay cosas en esa profecía que se han cumplido al pie de la letra. Después de la semana 69, el Mesías apareció en la semana 69 y todavía no ha tomado el reinado de la tierra. Él viene. Y dentro de ahí ves que hay un tiempo de ira donde va a haber abominación que causa desolación. Es la angustia de Jacob. Lo vemos en las noticias. Y en Primera de Tesalonicenses 1:10 Primera de Tesalonicenses 5:9 está leyendo de nuevo. Anteriormente leyó Tesalonicenses 1. But to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Por lo cual, very serious, blessed people.
the certainty that will take place. La That means you will certeza de not que enter the ocurrirá, tribulation. You rather prepare. significando que no van a entrar a la tribulación, que mejor se And if you look at preparan. Romans chapter 5, Romanos 5, chapter 11, verse 25 and 26, 25 he y divides out the 26. two time zones, Él two divide prophetic time zones. las dos zonas He says when the proféticas. fullness of the Dice number que of the Gentiles is completed, then now cuando he will restore se Israel. cumpla el That's número what de you see los playing out in your screen. gentiles, That entonces time Él va a for restoration rescatar of Israel is a now at Israel. hand. El Is now tiempo nigh. no es Fullness of the todavía. Gentiles about to be achieved here. The number. El número, Romanos Very serious, 11:25, blessed people. es muy serio, amados. And when you look at, therefore encourage one another with this. Porque You no see quiero, verse 11, hermanos, que 1 Thessalonians ignoréis chapter 5, este verse 11. misterio, Therefore para que no encourage one seáis another, build each other arrogantes up with en this. cuanto vosotros 1 mismos, que Thessalonians ha chapter 4, verse acontecido a 18. Israel He endurecimiento says en the parte, following. hasta He que says, haya entrado la therefore encourage one another with plenitud these de los words. gentiles. Ahora está That hablando encouragement he's de talking about alentaos unos a los cannot otros. happen when there is tribulation, not at all. Eso no puede ocurrir cuando hay He cannot tribulación. be encouraging you. Él no that you puede may go through alentarlos wrath. a ustedes There's nothing para encouraging ir there. a pasar la ira, Because he says por medio de la everybody ira. will be Porque saying dice peace and que safety. todo el mundo va a Meaning decir life will paz be y normal like this seguridad, on the earth. significando que la vida va a parecer And then normal right before en la that tierra, judgment comes, he takes the como church. ahora. Pero justo antes de esa Otherwise, ira, why would he tell you Él to se lleva a la encourage iglesia, yourself sino porque with that? entonces te va a So that decir tells you que that the alentaos rapture must unos a take los place otros. En primera the de climaxing of Tesalonicenses what you see on the news right 4:18. now. Tremendous, blessed people. Tremendo What a bendecido generation. pueblo, qué generación. The certainty that the rapture will take La place. certeza que el rapto Even ocurrirá. Revelation chapter 3 verse 10. Apocalipsis He says 3:10. very clearly in Revelation chapter 3 verse 10 that because you have endured patience, you have obeyed my command, Lo exalting dice obedience, claramente y exaltando la to endure obediencia. patiently. Por cuanto has I guardado la also palabra de mi paciencia, will take you yo away también from te the hour of guardaré trial that's de la coming. hora de la He says, prueba Revelation que chapter ha 3 de verse venir 10. sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la says, tierra. "Since you have kept my Apocalipsis command 3:10. to endure Por cuanto has patiently, guardado la palabra de I mi will also paciencia, keep yo you. I will también also keep you from the te hour of guardaré trial de la that's going hora to come to the de la whole prueba known que world ha de venir sobre to test todo the el inhabitants mundo of the earth." entero He's para saying probar this a to los a que church moran that is sobre the la model tierra. of the rapture. Él está The diciendo church que for esta es whom la he opened the iglesia big que es door, un the church in modelo Philadelphia. del rapto. La iglesia That tells you de the rapture Filadelfia is certain. te dice Must que el take place. rapto The certainty of the tiene rapture que is right there. ocurrir. Es una certeza que Right ocurrirá el now, rapto. if you look Ahora at your mismo, screen, si the miras Galilee, northern Israel, Galilee, that's by the Sea pantalla of Galilee. en las The noticias, bomb that has ves hit there a tremendous, Galilea, there's la smoke and bomba dust que and ha everything. golpeado, el humo y todo eso. Very serious. Muy serio. And now the Y ahora Iranian revolutionary guards, los guardias they have now revolucionarios de confirmed that they have Irán coordinated han the confirmado missiles que that han Hezbollah coordinado shot from los Lebanon to misiles. northern Israel that you see on your screen now with a lot of dust, people running. Before now, the climaxing of this, el you can clímax tell de really esto, that he puedes has to come saber back for the 70th que él week of tiene Daniel, the que day of Jacob's regresar trouble, para Jeremiah esa 30 semana verse 7. 70, Jeremías But the church is not part of this. 37, creo que está hablando de So that la is the angustia de Jacob. certainty Esa es that the la rapture will take place. certeza Even if que you follow the el rapto biblical types ocurrirá. also. Incluso Just the biblical types, si Ecclesiastes, sigues el texto The book of bíblico, Ecclesiastes el libro de in the Eclesiastés Bible. en la Biblia, just looking at the biblical mirando types es el tipo bíblico that the Lord put que el there. Señor puso allí. The biblical Jeremías types he put in the Bible. 37 fue lo que mencionó ahorita The book of de Ecclesiastes, blessed people. la angustia de Jacob. En Jeremías 37. Ecclesiastes. Ahora el libro de Eclesiastés. Here we go. Vamos ahora. Chapter 1. Capítulo 1. Verse 9, it says the following. It says, what has Versículo been will be 9. again. What has been done will be done again. Dice, There is nothing new under ¿qué the es sun. lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es Meaning, all lo que these ha things he sido put in the hecho? Old Testament, Lo he put in the mismo Bible. que será. Y nada hay He nuevo put them debajo as del a sol. foreshadow Quiere of decir what is que going to él happen. puso todo en el Antiguo Testamento como If you look una at sombra de lo que the ocurrirá. rapture Si miras el of rapto Enoch, de Enoch, Genesis chapter 5, Génesis 5,
the rapture of Enoch. Genesis chapter 5. De Enoch, Génesis capítulo 5. Verses 22. Versículos 22 to verse 24. Al 24 dice lo siguiente. Génesis 5, 22, 24. Empezando en el versículo 21. Dice, Enoch vivió Enoch 65 años y engendró a Metusalén y caminó Enoch con Dios. Después, él caminó fielmente con Dios 300 años y engendró hijas e hijos. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. Dios lo raptó. Ese acto que Dios hizo, lo hizo como una sombra de lo que vendría, apuntando al futuro. Por eso Hebreos 11:5. Hebrews 11 verse 5. It says the following. 11:5. The book of Hebrews chapter 11 verse 5. Hebreos capítulo 11 versículo 5 dice. It says, dice, by faith, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, so that he did not y no fue hallado he could not be found porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. And without pleasing God, it's very powerful over there. Muy poderoso. Enoch. He says, all these happened, dice, todas estas cosas that you may be able to know what is para que coming, ustedes puedan saber lo que viene, apuntando a lo que va a ocurrir. All these happened todas estas as cosas a pointer to the ocurrieron present-day church, apuntando a la iglesia de hoy, para que supieran lo que iba a venir. Jude 14 and 15 says, Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. And so forth. Their defiant words, all the defiant words the ungodly sinners have spoken against him. So Enoch, así que Enoch, raptured, siendo raptado, estaba apuntando a lo que viene. Si ustedes miran los tipos en la Biblia, that should tell you that is God's protocol. He's going to take the church away also before the wrath. El protocolo de Dios que se va a llevar a la iglesia antes de la ira, y por eso nos puso ese modelo de Enoch. Very, very serious right now. Es muy serio ahora. If you see right now the blast that has destroyed people and things in Beirut right now is unbelievable. Esa explosión que ha destruido Beirut, ahí te das cuenta que el Mesías está llegando. Te das cuenta que el rey está llegando. Están evacuando a mucha gente del sur de Líbano. Mucho tiroteo, y también con Irán. Es tremendo. If you look at Lot, si miras a Lot is another type in the Bible that should let you know that the rapture will take place. The certainty of the rapture of the church. Es otro Genesis que 18, te debe dar una pista 25, que el rapto viene. Génesis 18:25. 18:25. It says, far be it from you to do such a thing, to kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el mismo y que sea el justo tratando el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Acaso? I cannot do anything until you reach that city called Zoar. The book of Luke 17. Luke chapter 17 says the following. Dice lo siguiente. The book of Luke chapter 17.
verses 28 to 32. He says, Él leyó Génesis 19, 22, 28, 32. Pero ahora está leyendo It was the same Lucas in the days of 17, Lot. 20. People were eating and drinking, No sé si era 22, buying and selling, planting and Lucas building. 17, But 28. that day says, but the day Lot left Sodom, fire Mas el día en and que sulfur Lot salió de rained Sodoma, down from llovió heaven del and cielo destroyed them fuego all. y azufre, y los Verse destruyó a 30, todos. it Así will be será just el día like this, en que on the el day Hijo the del Son of Hombre Man se is manifieste. Ese es el versículo 30. On that En aquel day, día el que no one who el que is on the esté rooftop, en la azotea y sus bienes en who casa with possessions no descienda inside, a tomarlos, should go down to get them. y el que en el campo asimismo no vuelva Likewise, atrás. no one in the Acordaos field de la should mujer- go back for anything. Acordaos de la mujer de Remember Lot. Lot's wife. Libro de Remember Lucas, capítulo Lot's wife. 17, Very versículos serious 29 al 32, amados. He's saying, Lot, Él está diciendo que Lot, the fact that he el pulled him hecho de out que él lo sacó before he judged antes de que Sodom, fuera él juzgara that a is a Sodoma, guarantee, it's a es una certainty garantía that the rapture will take place. que el rapto ocurrirá Before everything you see that has begun Antes on your screen here. de Before todo the lo- wrath is poured fully antes de que la on the ira earth. sea derramada completa Before en la the tierra, dispensation of wrath antes de comes. la dispensación de la ira. And God has been generous Y enough el to make me Señor make prophesy. Ha sido generoso Give para prophecy. permitirme dar profecías. Right now, drones profundas. attack in Ahorita Dubai. drones, Right now, they're drones saying están drones have attacked atacando Dubai. en A tall Dubái. building has been hit in Un Dubai. edificio alto ha sido Tremendous. golpeado en Dubái. Tremendo. Very serious. Muy serio. He's saying, Está like in the diciendo, days of Lot, como en when los he días de moved Lot, Lot out like this, Cuando he él rained sacó wrath. a Lot He de esa rained wrath. forma, después de eso, A llovió man's la ira. largest oil pot has been blasted and flames are up. Se All ha the oil explotado tanks and refineries tanques have been blown up. en una refinadora de This is serious. The de- Lord announcing that the rapture is coming. el Señor anunciando que el rapto viene, The Lord saying that El Señor prepare to be diciendo que se taken to preparen enter heaven. para entrar al You are cielo. not part of the wrath. Thank God I'm here. I gave all these prophecies. You can tell. You can tell from my stripes. Chile earthquake, Haiti earthquake, Pueden COVID, entender what, el Mexico Chile, earthquake, COVID, Nepal earthquake, all el these terremoto things. en México, Ebola. Nepal, You can tell Ebola. this one will carry the wrath. Ustedes pueden saber que This one carga will la pour, ira, will execute the wrath of the va a Lamb. ejecutar la ira del Cordero. He's saying Habló de una refinadora, the certainty that the rapture refinaria will take que place. se explotó allá en el Medio The Oriente ahora. certainty. La, It says when you la look at Daniel certeza, chapter cuando 9 miras verses a Daniel 24-27, 9, before the 27, 27th verse, before the 70th week, the church antes must be taken out. de esa Must be semana taken away. 70, la iglesia tiene que ser sacada. And we have seen Jesus himself saying Jesús mismo in dijo, 1 Thessalonians chapter 4:15, Jesus himself saying Jesús in mismo John chapter 14, dijo 1 en Juan to 3, that he will come for the 14, 1 al church 3, to take que them Él to va a Father's venir home. a la iglesia para We have llevarlos seen in 1 Thessalonians a chapter la 1 casa verse del 10, Padre. we are waiting for him to come and rescue us from the Estamos wrath, esperando rescue the que church. Él llegue a 1 Thessalonians chapter rescatar a 5 la verse 9, iglesia. even Romans. Primera de Let's turn to Romans Tesalonicenses chapter 5 verse 5, 9. Romanos ahora Says the following. dice lo siguiente. Since we have now been justified by his glorious blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? The certainty La certeza that the rapture must que take el place rapto tiene que ocurrir. Romanos is what you see 5:9 on your screen. es lo que ven That en wrath sus is coming pantallas, unbelievable, que el unbearable rapto wrath, viene the dispensation of wrath. pues mucho más And he says here estando that the ya church justificados cannot en su enter that sangre, por él seremos salvos de la ira. And we Nos saw salva 1 de la ira. Thessalonians chapter 5:10. Primera de Tesalonicenses 5:10 He's saying that even to tell Está you comfort diciendo one que- another with this prophecy,
alentados unos a los otros de esta profecía. Esto es para que entiendan que no van a estar en la ira, no van a pasar por la ira. Y ves unos ejemplos del rapto en la Biblia, porque la Biblia dice que todos tienen el propósito de enfocarte y de entrenarte y apuntarte al futuro, a lo que viene, una sombra de lo que viene, el rapto de Enoch, el rapto de Lot. Very serious. Muy serio. Éxodo 14, 13, 14. Exodus 14, 13, 14. The book of Exodus. Éxodo 13, versículos 13 y 14. O versículo 13 to 14. It says the following. Éxodo 14, versículos 13 y 14. Éxodo 14, versículos 13 y 14. La certeza de que el rapto ocurrirá, la garantía de que va a ocurrir. Y dice, Éxodo 14, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muy serio, bendecido pueblo. Extremadamente serio. Éxodo 34, 39 dice lo siguiente. Exodus 34, 29, he says this. Éxodo. He says, when Moses came down from Mount Sinai, with the two tablets 34, 29, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Very serious. Muy serio. Why have I read that? ¿Por qué he leído eso? I have read that because Éxodo 34, 29. Exodus 19, 10, 11. Porque en Éxodos 10, 11, capítulo 19, 10, o 19, 10 y 11. Éxodo 19, versículos 10 y 11. El Señor le dijo a Moisés, go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready for the third day. Because on that day the y Lord Jehová will dijo a come Moisés, down ve al on pueblo Mount y Sinai santifícalos in hoy the y sight mañana of all the people. y laven sus And then talks about food vestidos y estén preparados para el día tercero. Very serious. Porque el tercer día Jehová then descenderá Exodus a 19, ojos de todos los pueblos sobre el 17 monte to 20 when de he Sinaí. arrives. Ahora el mismo versículo, It pero says, on the morning capítulo of the third 19, day, pero 17 y 18. there was thunder and lightning. Y Moisés sacó del And with a campamento al thick pueblo cloud para recibir a over the Dios y mountain, se detuvieron al pie del and a monte. very loud Todo el monte trumpet blast. Sinaí Everyone humeaba in the porque camp Jehová trembled. había descendido Then sobre Moses led él the people en out of the fuego camp to go y el meet humo Yahweh, subía como el God, humo de Yahweh. un horno y todo el And monte they se stood at the foot of the estremecía mountain. en gran manera. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it with fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. Éxodo 19, 20. At the sound of the trumpet blew louder and grew louder and louder. Moses spoke, and the voice of the Lord answered him. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz troneante. 19, 17 al 19 y después Éxodo 19, 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre el cumbre del monte, y llamó a Jehová
Llamó Jehová a Moisés en la cumbre del monte, a la cumbre del monte, y Moisés subió. El hecho de que muchas veces el Señor nos ha llevado, me ha llevado al cielo y me ha regresado, me ha vuelto a llevar al cielo, también habla del hecho de que se va a llevar a la iglesia. Felipe, después de bautizar al eunuco, fue levantado a otro lugar, fue raptado. Rahab. If you read Joshua chapter 2, Josué capítulo 2. Rahab, she put out the ribbon, the pink ribbon. She put out the ribbon that symbolized the blood. Pueden ver que and she was saved from judgment. Puso en la cinta que simbolizaba la sangre y fue salva. Very serious. Muy serio. Romans chapter 5:9 says, by his blood sanctified, so shall we be saved from the wrath. Por su sangre somos santificados y seremos salvos. I know of one in the book of 2 Kings chapter 3, 11-14. Lo hizo. I know of one in 2 Kings chapter 2, 11-14. Segunda de Reyes 2. Before the unbelievable 7-year famine of 2 Kings chapter 8, 1-6. Taken away in the chariots. Paul. Romanos 5:9. 2 Corinthians chapter 12, verses 2 and 4. Segunda de Reyes 2, 11 al 14 y Segunda de Reyes 8, 1 al 6. Muy serio, bendecido pueblo. John himself. Juan mismo. Segunda de Corintios 12, versículo 2 Revelation al 14. 2 and 3, the church age. Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3. Capítulo 4 fue llevado Juan, fue raptado. The Lord Jesus el Señor himself, Jesús Luke 24. Mismo. Lucas 24. Luke chapter 24. Lucas 24. Verses 50 to 53. Versículo 50 al 53 dice lo siguiente. When he had led them out of the vicinity of Bethany, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Jesús también fue llevado hacia arriba, fue raptado. And then Revelation y chapter 12, he promises Apocalipsis 12 promete un rapto ahí. The Lord is saying, el Señor está diciendo that in all these examples, que en todos estos ejemplos, if you take how Lot escaped wrath, rapture must happen before what you're watching on your screen picks up its climax. El rapto tiene que ocurrir antes de lo que ustedes están viendo en sus noticias. Very serious. Tiene que ocurrir antes de que esto se acelere. Hablo de Rahab también. Juan siendo llevado antes de que ocurriera la ira. Vamos a tomar un descanso y regresaremos. Gracias. Entonces se leyó Lucas 24, 50 al 53 aquí al final, amados, y mencionó Apocalipsis 12.